tenemos ya tiempo saludos para todas y todos. En nombre de la Asociación Iberoamericana de Estudiantes Interesados en Ingeniería, es un gusto saludarlos en la mañana, tarde de hoy ya para algunos en este encuentro que hemos llamado la educación en ingeniería frente a la inteligencia artificial, retos y horizontes en el espacio americano. Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos los que están conectando esta reunión, a nuestros dos invitados, adelante las intervenciones. Espero que esta jornada sea muy productiva para todos. Hago Luis una breve Alberto, introducción. se escucha muy mal. No sé si soy yo, pero se escucha muy mal la modulación. Ok, perfecto. Ya verifico un segundo. ¿Me confirma si me escucho mejor así? Sí. Se escucha mejor. Sí. Sí, ahí se escucha mejor. Bueno, muchísimas gracias y las disculpas. Bueno, iba a comenzar diciendo que la inteligencia artificial se ha convertido en un factor de transformación profunda de la educación superior, en particular de la formación en ingeniería, al modificar de manera simultánea qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña. En el espacio iberoamericano, este cambio se da en contextos marcados por hechos digitales, diversidad institucional y sistemas de seguimiento de la calidad en adaptación. La UNESCO recientemente, la OEI, bueno, sin que no estemos juiciosos, la encíclica del Papa León XIV coinciden en temas asociados a la IA y que pues no es un tema meramente tecnológico, sino pedagógico, ético y orientado al desarrollo sostenible. Es posible afirmar que la inteligencia artificial es un objeto central de la formación más allá de ser una herramienta. En el espacio iberoamericano se una expansión de contenidos relacionados con ciencia de datos, aprendizaje automático, ética de la inteligencia artificial, uso de de algoritmos, incluso en ingenierías informáticas. Creo que es un tema muy importante, entender que vamos mucho más allá de las ingenierías informáticas. Esto refuerza un enfoque de ingeniería interdisciplinaria y contextualizada en diálogo con los desafíos sociales y productivos del área. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial incrementa la relevancia de competencias transversales como pensamiento crítico, criterio profesional, trabajo en equipos diversos y responsabilidad social que no pueden ser automatizadas y deben fortalecerse digitalmente en los padres. El impacto de la IA en la educación en ingeniería en América es tecnológico, es cultural, pedagógico y político. Su interacción responsable puede fortalecer la calidad, pertenencia y equidad de la formación de los profesionales, siempre que se aborde una dimensión estratégica, colaborativa y con sentido clínico. Por este contexto, la Asociación Iberoamericana de Estudios Universidad de la Ingeniería, ACIBEI, está desarrollando un ciclo de actividades con sus miembros institucionales para conocer desde los diferentes países los avances, retos y oportunidades que la IA sugiere. Hoy iniciaremos este ejercicio con la jornada que hemos denominado la IA en la gestión académica, un espacio organizado para reflexionar sobre la manera en que la inteligencia artificial está formando procesos de gobierno, planeación y aseguramiento de calidad de la educación. Tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a el ingeniero Marcelo Vicencio, presidente de la Confederación Federal Argentina, de la Red de Cámaras Interamericana, este país con amplia experiencia en los temas de Uruguay, sobre la inteligencia artificial, además porque un amigo de hace varios años. Y nos acompaña el ingeniero Eduardo Mancarelli, es decano de la Universidad ORT en Argentina, también que ha trabajado muchísimo en este tema, con la universidad, también, y ha tenido un trabajo bastante interesante para la jornada. Tiene previsto 3 momentos. Tendremos 2 disertaciones, cada una de 30 minutos. Iniciaremos con el ingeniero Mancarelli, una sociedad de la integración de NPI en la formación en ingeniería. Posteriormente tenemos al profesor Marcelo Vicencio con una conferencia denominada Inteligencia Artificial Responsable, y cuando ellos también pues tendremos un centro de preguntas. Les agradecemos a quienes están conectados por Teams, por sus preguntas que van a elaborar a través del chat para comentarios y cierre de esta parte. Ya sin más preámbulos, ingeniero Eduardo, cedo la palabra para que iniciemos formalmente este ejercicio. Perfecto, muchas gracias. Me estoy pasando a compartir.
Confírmenme si están viendo ahí, pero voy a asumir que sí. Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para algunos de los que estamos de este lado, Uruguay, Argentina, Brasil. Encantado de compartir este espacio y particularmente encantado de poder compartir de alguna forma nuestra experiencia desde la Universidad Ort en, yo diría, el abordaje del fenómeno actual de la inteligencia artificial, y creo que en este ámbito académico vale la aclaración que en la mayoría de los casos nos estamos refiriendo al impacto de la inteligencia artificial generativa, así que si bien voy a mantener la simplificación del concepto hablando de inteligencia artificial, siempre me parece importante hacer la referencia y la reflexión de que buena parte del impacto y disrupción que estamos viviendo hoy tiene que ver con el fenómeno particular de la inteligencia artificial generativa. Así que si les parece bien, para comenzar, déjenme hacer un par de reflexiones iniciales respecto a este momento. Y mi primera reflexión es: los sistemas de inteligencia artificial generativa, más expresados técnicamente Large Language Models, o por su sigla en inglés LLM, cada vez son más capaces. Y cuando primero estoy usando la palabra capaces a propósito en lugar de inteligencia, porque no es el objetivo entrar hoy en esa conversación, pero sí la reflexión es relevante de estos sistemas cada vez son más capaces resolviendo problemas complejos. Y por supuesto que esta reflexión que acabo de hacer aplica a todas las disciplinas y las ramas de la ingeniería. Y déjenme poner esto en números. Probablemente varios de los que estamos aquí conozcamos el reporte que hace periódicamente la organización de research llamada Meter. Perdón, hago una aclaración. Al final de la presentación va a haber un link a la presentación completa, y además de eso, múltiples de los slides tienen links de referencia, con lo cual quienes quieran profundizar luego van a tener los slides y van a tener los links de referencia a la información. Volviendo a donde estaba, decía, esta organización Meter frecuentemente, si no es todos los meses, es cada 2 meses, realizan un benchmark que en mi opinión es de los benchmarks más útiles, porque este benchmark no se basa en ejecutar modelos, ejecutar Large Language Models contra test previamente realizados. No, este benchmark en lo que se basa es, tienen un conjunto de algunos cientos de tareas predefinidas y que tienen medido cuánto le lleva a un humano experto realizar esa tarea, y luego lo que evalúan es nuevos modelos, o sea, nuevos LLMs, tareas de hasta qué duración son capaces de realizar con 80% de éxito y con 50% de éxito. Me parece particularmente relevante la medición del 80% de éxito. El valor actual es que tareas de hasta 3 horas y 6 minutos de duración, de lo que le lleva a un humano experto realizar esa tarea, se realizan con un 80% de tasa de éxito. Esto es relevante en dos perspectivas. La primera es en la afirmación que hacía yo al inicio de qué tan capaces son estos sistemas. La segunda reflexión relevante aquí es qué tan rápido evolucionan. La duración de las tareas con la tasa de 80% de éxito, la duración se duplica cada 7 meses. Eso lo vemos desde 2022 hasta la fecha, en estos 3-4 años de muestra, 3 años y algo de muestra. Lo que vemos, lo que observamos es la duplicación del tiempo de paridad con un humano con 80% de éxito, la duplicación cada 7 meses. Y eso es lo que nos hace reflexionar, vuelvo al punto, es estos sistemas son cada vez más capaces, estos sistemas son cada vez capaces de resolver problemas más complejos y en consecuencia cada vez pasan a estar más integrados en los flujos de trabajo tradicionales. Y esto aplica a todas las disciplinas. Sin ir más lejos, la semana pasada tenía la oportunidad de presentar respecto a la inteligencia artificial generativa como herramienta de asistencia al diagnóstico clínico, como decía, en un área tan diversa como la medicina y sus múltiples especialidades, hasta, por supuesto, en nuestro caso, las diferentes disciplinas dentro de la ingeniería. Entonces creo que aquí hay una reflexión
extremadamente relevante, que es estos sistemas cada vez están más integrados a los distintos flujos de trabajo en todas las disciplinas. Y esto me hace pensar y me lleva a que reflexionemos respecto a cómo esto modifica nuestro baseline, ahora poniéndonos en el rol de universidades o facultades enfocadas en ingeniería, cómo esto recalibra nuestro baseline. Y yo creo que lo hace en dos grandes dimensiones. La primera es cómo impacta en términos de los conocimientos y herramientas que son necesarias para el desempeño de nuestros ingenieros e ingenieras en el desempeño de la actividad profesional. Eso quiere decir qué nuevas habilidades, qué nuevos fundamentos, qué nuevas disciplinas prácticas nuestros profesionales en el área de ingeniería deben incorporar a la hora de desempeñarse en el mercado profesional. Y esto no es una proyección o una expectativa de futuro. Esta es una realidad de hoy. Hoy cualquier llamado laboral, para decirlo en términos muy prácticos, cualquier llamado laboral para distintas disciplinas de la ingeniería va a requerir cierto nivel de conocimiento en el uso de herramientas y en la comprensión de cómo operan estos sistemas y cómo estos sistemas de alguna forma contribuyen a el desempeño de su tarea. También podría aplicar este comentario que acabo de decir a múltiples disciplinas y a múltiples profesiones, pero vuelvo a decir, me voy a centrar en este caso en la ingeniería. La segunda, diría, dimensión de recalibración tiene que ver con la introducción y el aprovechamiento efectivo y responsable, y hago énfasis en las dos palabras, efectivo y responsable, de la inteligencia artificial generativa o de los sistemas de inteligencia artificial generativa en el proceso de aprendizaje. Y esto tiene diferentes ángulos. Tiene un ángulo, por supuesto, que es el de los docentes y la práctica docente, y tiene otro ámbito que es el de la incorporación y el uso adecuado por los estudiantes. Así que en unos minutos me voy a centrar fuertemente en esa componente particularmente, que es en cómo, y en nuestra facultad en particular, transcurrimos el proceso de adaptación para el aprovechamiento, insisto, efectivo y responsable de los sistemas de inteligencia artificial generativa en el proceso de aprendizaje. Ahora, una reflexión más antes de ir a esa que voy a llamar la parte central de esta conversación, y que tiene que ver con la velocidad a la cual suceden los cambios, particularmente en esta ventana de tiempo que podemos definir de 3 años. Y aquí hay dos reflexiones que me parece importante compartir en este ámbito. La primera es la evolución de estas herramientas, la velocidad de la evolución de estas herramientas en el tiempo, y en este, como digo, insisto, en este periodo cercano, yo diría, no tiene que ver con que seamos mucho mejores científicos o ingenieros de lo que éramos 10 años atrás. Hay que entender que este fenómeno hoy está fuertemente impulsado por una inversión económica que lo empuja por detrás. Compañías, empresas como OpenAI, como Anthropic, están fuertemente apalancadas por enormes inversiones que de alguna forma son las que favorecen la velocidad de aceleración y de hecho favorecen esa competencia que se da en estas dos grandes empresas. Por supuesto que hay otros actores como Google, como Grok de la empresa X, como las empresas chinas. No es propósito de esta charla hacer una amplia y detallada cobertura de las empresas tecnológicas. Sí me parece importante la reflexión de que la evolución y la velocidad de evolución de estas tecnologías está fuertemente apalancada por una gigantesca inversión financiera por detrás. La segunda reflexión que me parece importante aquí es, esto es relevante en el sentido de cómo cambia la expectativa para nuestros profesionales. Vuelvo a decir, porque podríamos decir, bueno, esto evoluciona extremadamente rápido, dejemos que evolucione y que el mercado se maneje. Yo creo que aquí lo importante es que esta evolución, conectando con el comentario anterior, esta evolución cambia la expectativa
cambia la línea de base de qué se espera de nuestros profesionales. Con esto quería de alguna forma generar un marco de introducción y un contexto para esta conversación. Ahora, yendo a lo que llamaría el punto central de lo que quiero compartir con ustedes, es el camino que hemos construido y hemos recorrido en nuestra facultad. Simplemente para compartirlo como una experiencia y por si sirve de inspiración o de fuente de ideas para quienes nos acompañan hoy. En este camino que por supuesto que hemos ido construyendo y del cual hemos aprendido, aquí hago un disclaimer, una aclaración puntual que coincide con que la disciplina de inteligencia artificial ha sido mi área de desarrollo profesional los últimos 25 años. Debo decir que antes de mi rol académico actual, yo tuve 17 años como responsable del equipo de ingeniería de la empresa Microsoft a nivel global, y buena parte de mi experiencia técnica ahí estuvo alrededor de sistemas de inteligencia artificial, en la generación previa a los sistemas de inteligencia artificial generativa, desde los modelos predictivos hasta escenarios de visión por computación. Pero digo esto y traigo este comentario histórico y esta experiencia personal en el sentido de que hemos buscado abordar la incorporación de inteligencia artificial generativa desde o tomando como punto de partida ese conocimiento y esa experiencia que mencioné previamente. Entonces voy a compartirles ahora una mirada temporal de distintas iniciativas que hemos llevado adelante en nuestra facultad y para compartirlo en términos de algunas de las experiencias que nos resultaron efectivas y algunos de los aprendizajes en consecuencia. Para eso, simplemente tomemos como punto de partida noviembre del 2022, un momento del lanzamiento de ChatGPT. Todos tenemos claro y recordamos ese momento del tiempo. Pero rápidamente quiero contarles que 3 meses después, en febrero del 2023, o sea, los 3 meses de ese fenómeno, iniciamos con el primer taller de inteligencia artificial generativa para docentes. Y eso implicó para todos los docentes de nuestra universidad un taller que luego terminó transformándose en un conjunto de talleres para asegurarnos de que nuestro equipo de docentes entendiese en forma muy temprana el fenómeno y el impacto posible en aquel momento, porque eso era una etapa muy temprana, el impacto posible que estos sistemas podían tener. Y vuelvo a decir, aquí hubo de alguna forma una reacción muy rápida. Y un aspecto acá que quiero detallar y quiero puntualizar es, desde aquel taller, nuestro propósito y mi propósito, porque yo llevé adelante estos talleres, mi propósito particular fue asegurarnos que nuestros docentes entendiesen qué hay detrás de estos sistemas, entendiesen los aspectos básicos de cómo se construye y de cómo opera un Large Language Model. Y cuando digo los aspectos básicos, y yo dije para toda la universidad, eso quiere decir para docentes de economía, docentes de arquitectura, docentes de comunicación, y así podría extender la lista, es decir, para todos los docentes, el tener un entendimiento básico, no técnico en profundidad, pero sí un entendimiento básico de cómo estos sistemas funcionan, de cómo estos sistemas operan y de cómo estos sistemas se entrenan. Y aquí hago referencia a un comentario que luego voy a volver a reiterar, pero es, en mi opinión personal, creo que es extremadamente importante para ser efectivo en la comprensión y utilización de estos sistemas, el conocer cómo funcionan y el conocer cómo operan. Si continúo en la línea de tiempo, en el inicio de clases de marzo, recuerdo que aquí de este lado del Ecuador, digamos en Uruguay en particular, los cursos, el año va desde marzo hasta diciembre, el año lectivo. En marzo, hacia el siguiente inicio de curso, ya provimos lo que llamamos las pautas para el uso de inteligencia artificial generativa. Y desde aquel momento muy temprano en el tiempo, lo que establecimos como pautas fueron el promover el uso de la inteligencia artificial generativa, pero promover el uso guiado, responsable, citado y verificado. Es decir, entendimos desde aquel momento muy temprano que era importante
de alguna forma, embrace, es decir, promover el uso, pero promover el uso desde dar las pautas claras, por ejemplo, en diferentes materias o en diferentes asignaturas o en diferentes áreas de conocimiento, con la recomendación específica de qué entendemos por uso efectivo y uso responsable. En unos minutos voy a profundizar sobre esto. Luego, de hecho, en 2024, construimos una herramienta que le llamamos un tutor de AI, no demasiado ambicioso, simple, solamente para docentes, y particularmente para docentes que todavía no habían experimentado fuertemente con el uso de IA generativa. Y entendimos que esta aplicación era importante como forma de ayudar a aquellos docentes que eventualmente eran menos entusiastas o menos curiosos, para darles herramientas predesarrolladas que los ayudase a visualizar el valor y las capacidades de estas herramientas. También entendiendo, y aquí como parte de los aprendizajes, hago la siguiente mención: la formación de los docentes en habilidades y en comprensión de los sistemas de inteligencia artificial generativa es extremadamente importante para evitar la asimetría. Nuestros estudiantes conocen estas herramientas, conocen en muchos casos simplemente a partir de la experimentación qué estas herramientas son capaces de hacer, y un aspecto que me parece fundamental es evitar la asimetría en la cual el estudiante sabe con mayor nivel de detalle y precisión qué estas herramientas son capaces de hacer. Porque de hecho esa asimetría puede plantear escenarios como que un docente plantee una evaluación determinada, asumiendo que un sistema de IA generativa no lo va a poder resolver, pero el estudiante sí tenga claro que rápidamente lo va a poder resolver con un sistema de IA generativa. Vuelvo a hacer referencia, me parece importante el concepto de evitar la asimetría. Luego, para continuar y contarles en la línea de tiempo, durante los años 2024 y 2025, llevamos adelante lo que llamamos un fondo de inversión para la innovación basada en IA, en Generative AI, y esto quiere decir que hicimos un llamado a proyectos entre nuestros docentes y proyectos que financiamos para fomentar desde los docentes el desarrollo de ya sea herramientas prácticas o metodologías específicas utilizando inteligencia artificial generativa, ya sea para acompañar o apoyar el proceso de aprendizaje, como también para desarrollar nuevas herramientas y estrategias para el proceso de evaluación. Aquí tuvimos varios aprendizajes, desde herramientas que resultaron muy efectivas, tanto para los docentes como herramientas construidas por los docentes para los estudiantes. También nos encontramos, déjenme decir aquí como un punto de aprendizaje, que ya en 2025, para los docentes que tenían una fuerte base en desarrollo de tecnología, podían construir soluciones de valor, pero para los docentes que no necesariamente tenían un perfil de desarrollo de tecnología, ya les quedaba un poco limitado qué podían hacer más allá de escribir muy buenos prompts o de crear GPTs que fueran muy efectivos. Por eso, de hecho, para este año 2026 cambiamos la estrategia respecto a estos proyectos de innovación. Pero sí destaco el haber generado estos proyectos y financiado estos proyectos, lo que generó fue un importante cambio cultural a nivel de los docentes. Esto ayudó, junto con los talleres, que menciono se repitieron cada semestre, siempre actualizados a ese momento, o sea que desde febrero del 2023 hasta la fecha, cada semestre hay una nueva versión de estos talleres y una nueva versión. Personalmente, yo he tomado la responsabilidad de liderar estos talleres que se hacen cada semestre, siempre y en cada caso están 100% actualizados a ese momento. Pero decía entonces, ese fondo de inversión, ese fondo de financiamiento para la innovación, parte de lo que permitió fue empujar el cambio cultural de adopción y conocimiento por parte de los talleres. Tanto el fondo de innovación como los talleres fueron fundamentales en ese sentido.
Luego, en 2024 también hace referencia a que hay múltiples de nuestras carreras que cambiaron su contenido curricular. Por ejemplo, las carreras de ingeniería en sistemas o de licenciatura en sistemas, donde yo estoy convencido que el conocimiento de desarrollo de sistemas de inteligencia artificial tiene que ser parte de las carreras ingeniería en sistemas y licenciatura en sistemas, con lo cual hubo una actualización curricular a nivel de materias y de contenidos curriculares en múltiples de nuestras carreras. Y por último, y más cercano en el tiempo, ahora en 2026, lanzamos una nueva versión más detallada, y yo diría que de alguna forma que recoge los aprendizajes de estos años, de pautas y guías para el uso de inteligencia artificial generativa, tanto para docentes como para estudiantes. De hecho, hoy forman, por supuesto, que parte de nuestros reglamentos, de los reglamentos de nuestra universidad, pero insisto, estas pautas y guías que las voy a compartir en unos minutos y quedan de libre acceso para ustedes por si quieren, si les sirve, si a alguien les sirve de referencia o de inspiración. Ahora quiero enfatizar un punto respecto a los talleres para docentes. En estos talleres para docentes, yo decía hace un ratito, y lo quiero subrayar, es la importancia de que entender, aprovechar y maximizar el impacto del uso de los sistemas de inteligencia artificial generativa va muchísimo más allá de saber cuáles son las herramientas o de saber cómo escribir un prompt efectivo. Yo creo que es importante, y particularmente en los docentes que luego van a partir del uso de estas herramientas, van a construir o modificar su práctica docente, conceptos como entender cómo estos sistemas se entrenan, entender qué es una ventana de contexto, entender cómo estos sistemas generan respuestas no determinísticas y por qué son respuestas no determinísticas, entender cómo estos sistemas tienen o no ciertos sesgos, entender por qué a veces se dan eso que llamamos alucinaciones, que al final del día son en la consecuencia de un proceso probabilístico. Entender cada uno de estos elementos que acabo de comentar en forma resumida, en mi opinión, es extremadamente importante para los docentes. Y con esto no quiero decir que tengan que saber cómo programar, ni cómo desarrollar, ni siquiera cómo están desarrollados, sino es cómo operan, cómo funcionan y, en consecuencia, cuáles son sus capacidades y sus límites. Continuando, decía que quería compartir con ustedes el proceso de aprendizaje y a qué llegamos respecto a guías y pautas para docentes. Y es así que este año, como decía, lanzamos una nueva versión ya más formalizada y tomando los aprendizajes respecto a los aprendizajes de estos años. Y es así que construimos una nueva versión de las pautas. Tienen el link ahí para quienes quieran profundizar, así que no voy a entrar ahora en profundidad, pero sí vuelvo a decir aspectos fundamentales de estas pautas es el hecho de invocar a la responsabilidad del uso, la importancia de citar, la importancia de la verificación, es decir, el enfatizar en que estos sistemas, más allá de que son extremadamente capaces, eventualmente se equivocan, cometen errores, de hecho cometen errores en un escenario en el cual puede ser extremadamente elocuaces y convincentes, con lo cual el proceso de verificación y la habilidad de verificación, junto con el sentido crítico, pasan a ser nuevas habilidades no nuevas habilidades, pero sí habilidades a desarrollar con mayor nivel de detalle. Como parte de estas guías también, algo que nos resultó particularmente efectivo fue el definir ciertos usos recomendados y permitidos según el tramo de la carrera y simplemente, como decía, lo comparto por si les sirve como fuente de inspiración o como fuente de referencia. Luego tienen el link ahí para profundizar. Pero hablando de estas guías para docentes y estudiantes, lo que quiero remarcar aquí es que me parece y nos parece a nivel de nuestra universidad fundamental proveer claridad
respecto a pautas, límites y recomendaciones. El proveer pautas, límites y recomendaciones claras, sé que suena una obviedad, porque de hecho lo es para todos nuestros reglamentos y mecanismos de funcionamiento de nuestras facultades, pero creo que en este punto en particular es clave el cuanto más detallado, y creo que hay ciertas pautas, límites y recomendaciones que son a nivel universidad, ciertas pautas, límites y recomendaciones que son a nivel de la facultad, y ciertas pautas, límites y recomendaciones que deben ser a nivel de cada materia o de cada asignatura. Ya casi que para cerrar, me parece importante compartir con ustedes, y que de hecho eventualmente puede ser un tema luego de intercambio, ojalá también inclusive hasta tema de trabajo en conjunto. ¿En qué desafíos nos pone esto? Varios de ellos los fui comentando, como por ejemplo, esto requiere un nuevo proceso de alfabetización de los docentes, con un cambio cultural que viene junto con eso. Esto requiere también la actualización de contenidos académicos, es decir, que es requerida para cada disciplina y para cada profesión en términos de uso de herramientas y de conceptos para, insisto, el correcto y efectivo desempeño de la disciplina. También es un desafío la integración y la incorporación de Generative AI como una herramienta para el acompañamiento y el apoyo al aprendizaje. Y esto implica, y es una derivada, por supuesto, de la formación de los docentes. También la formación de los estudiantes, y de hecho nosotros hemos incorporado ciertos talleres fuera de los contenidos curriculares para estudiantes, para ayudarlos a comprender y a proveer pautas, insisto, desde la experiencia práctica de el uso efectivo de estas herramientas. Por supuesto que la incorporación de estos sistemas plantean un enorme desafío desde el punto de vista de la integridad académica y particularmente en el rediseño de las evaluaciones y de la evidencia de aprendizaje. Para llevarlo a un ejemplo muy práctico, nosotros tenemos como parte de nuestros procesos de evaluación, está muy incorporado, es lo que llamamos trabajos obligatorios, que son tareas que se plantean en un momento determinado y que deben ser entregadas 5 o 6 semanas después. Algo que tenemos muy incorporado particularmente en las asignaturas que tienen que ver con desarrollo, diseño y arquitectura de software. Bueno, aquellas tareas de ese estilo que hace 3 años atrás a un estudiante le llevaba 2, 3 o 4 semanas, hoy en un par de horas las realiza en forma automática con un sistema de inteligencia artificial generativa. Eso lo que implica es cambiar el proceso de evaluación, eso lo que implica es cambiar la tarea, eso lo que implica es desde cambiar el alcance y cambiar la complejidad, porque las herramientas las van a usar, necesariamente las van a usar y tienen que aprender a usarlas, pero al mismo tiempo cambiar el proceso de evaluación, hacer un seguimiento más detallado, el fomentar la crítica sobre el trabajo hecho, el realizar verificación entre pares. No es mi objetivo en este caso ir en profundidad a cada uno de los cambios realizados, pero sí me parece importante la reflexión que estoy seguro que todos los presentes aquí tenemos de el rediseño de las evaluaciones y de la evidencia de aprendizaje. Y por último, en términos de desafíos, quizás de una índole distinta, pero muy relevante, que es el acceso a herramientas. Probablemente todos los que estamos aquí hemos vivido o sufrido el hecho de el costo de acceso a estas herramientas. Y de hecho el hecho de que para la gran mayoría de los países en nuestras regiones no existen ciertos planes de acceso gratuitos como sí existen en otros países u otras regiones. Y eso hace que, por ejemplo, el uso de sistemas avanzados que son fundamentales para ciertas asignaturas, para desarrollar ciertas habilidades, tienen costos que se transforman en una barrera de acceso tanto para docentes como para estudiantes. Con lo cual, el acceso a herramientas, particularmente a Large Language Models y particularmente a Large Language Models de razonamiento, es un desafío y es un punto de barrera de acceso. Ya ahora sí, casi que para cerrar y siendo respetuoso con el tiempo, me hice, digamos, la pregunta de qué tan significativo es el cambio
que vivimos. Mi respuesta breve es extremadamente significativo, tanto en el ejercicio de la docencia, tanto en el proceso de aprendizaje para nuestros estudiantes, como también en el desempeño de la actividad profesional. Creo que hay múltiples disciplinas, múltiples tareas y múltiples profesiones que se ven ampliamente impactadas por el impacto de la introducción de estas tecnologías. Con esto, agradecer el espacio y la oportunidad de presentación. Tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Tienen también mi correo para quienes quieran más información en detalle. Y ni bien termine, les comparto el link a la presentación completa, donde ahí, como decía, tienen también múltiples links de referencia. Muchas gracias. Eduardo, muchísimas gracias por tu presentación muy completa. Creo que introduce muy bien lo que queríamos para la sesión de hoy. Como bien expresas, pues al finalizar va a haber un espacio para preguntas, en que ya hay 3. Te voy a dejar con una que escribió Ana, que fue la primera que nos envió. Dice que si, a propósito de las versiones pagas, entonces, ¿es necesario utilizar la versión paga de las IAs para obtener mejores resultados? La respuesta es parcialmente sí, pero déjenme profundizar. Es decir, la realidad es que cuando hablamos de estos sistemas, los Large Language Models, podemos definirlos en 2 subsegmentos. Uno son lo que llaman los sistemas instantáneos, que generan una respuesta rápida. Es una respuesta rápida y sin reflexión, llamémosle. Y por otro lado, el segundo segmento son lo que llaman los Large Language Models de pensamiento o de razonamiento, o más técnicamente Large Reasoning Model. Pero para hacerlo en términos muy fáciles y muy prácticos, esto es cuando, por ejemplo, uno utiliza ChatGPT y le dice, tiene un botoncito que le dice modelo pensar o modelo thinking. Lo mismo sucede en las otras plataformas y las otras herramientas. Cualquier instrucción, llamémosle compleja, o que requiera resolver un problema o hacer un análisis crítico de una pieza de texto, requiere un modelo de razonamiento. Es decir, de hecho, mi recomendación es, para la gran mayoría de las tareas, utilizar un modelo de razonamiento. Habiendo hecho esa explicación y esa afirmación de, para la gran mayoría de las tareas, por no decir para todas las tareas, usar un modelo de razonamiento, el tema es que las versiones gratuitas tienen muy pocas, llamémosle, llamadas con modelo de razonamiento. Entonces, para poder utilizar un modelo de razonamiento, en la práctica termina siendo necesaria una suscripción paga, para no poner nombre de productos, de cualquiera de estos productos, digamos. Pero sí es importante entender que hoy los 3 líderes en esto, líderes llamémosle en términos de qué tan capaces son sus sistemas, los 3 líderes son Claude, ChatGPT y Gemini. Claude de la empresa Anthropic, ChatGPT de la empresa OpenAI y Gemini de la empresa Google. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Y ahorita en la sesión de preguntas pues ampliaremos esto y otras apartes. Me quedo con una frase. Es esencial promover pautas, límites y recomendaciones claras para la vida. Yo creo que eso es lo que estamos requiriendo en nuestras universidades y seguramente es parte del trabajo que tenemos que seguir promoviendo.